Belén, cantemos un himno de amor y de gloria al niño que es todo un Edén. Venid a cantar, a cantar, a cantar un himno de amor y de paz y de paz. Lleguemos a él con afán, que ejemplo nos da de humildad. Venid, venid, pastores, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Los magos salieron de oriente, vinieron al niño a adorar, trajeron con ellos presentes que con gran cariño le quisieron dar. Venid a cantar, a cantar, a cantar un himno de amor y de paz. Lleguemos a él con afán, que ejemplo nos da de humildad. Venid, venid, pastores, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Marcos 1 del 40 al 45. La palabra de Dios dice: Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más sean bienvenidos a nuestro servicio de oración. Y el tema de esta tarde que Dios puso en mi corazón para que podamos estudiarlo juntos es: si quieres, puedes limpiarme. Y está basado en la lectura de Marcos capítulo 1 del 40 al 45, donde tuvimos la lectura. Tenemos un personaje allí. La Biblia no nos dice cómo se llamaba, pero es muy importante que en esta tarde estudiemos a esta persona. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar para pedir a Dios su dirección. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por permitirnos llegar hasta esta hora del día, Señor. Permítenos en este tiempo poder aprender de tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento útil para poder compartir el mensaje que tú quieres que escuchemos, Padre. Gracias por este tiempo que nos das. Guárdanos, Señor, en este día, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, en esta tarde entonces estamos estudiando esta parte de la Biblia, donde la Biblia nos habla acerca de este hombre
no nos dice su nombre, no nos dice de dónde era, solamente nos da el indicativo que tenía una enfermedad. Tenía lepra. Y la lepra para los judíos en aquel entonces pues era sinónimo de maldición, era sinónimo de estar alejado completamente de Dios. Así que la Biblia solo nos dice que vino a él un leproso y le rogó. Entonces vamos a ver cómo esta enfermedad puede causar tantos estragos, pero al fin y al cabo es un sinónimo de lo que el pecado hace en usted y en mí. Así que vamos a empezar algunos datos acerca de la lepra, ahora que está de moda las enfermedades infecciosas, y una de ellas es la lepra. Es una enfermedad causada por una bacteria. Tiene la característica que es una enfermedad crónica, es decir, que si usted está en contacto con una persona con lepra, pues no se va a contaminar inmediatamente, como pensaban los judíos de aquel tiempo, que si lo tocaban o se acercaban ya estaban completamente infectados. Esta enfermedad tarda para que una persona, si tiene un contacto continuo con ella, hablamos de un mes, de 2 meses, pues esa persona sí se podrá enfermar. Entonces es una enfermedad que afecta la piel y los nervios que están dentro de la piel. Va a afectar también las mucosas como la boca, el esófago, el estómago, el intestino. Va a afectar todas esas partes, va a afectar los ojos, los huesos, y va a causar una serie de desfiguraciones en la persona, deformidades. Va a causar discapacidad, puesto que puede dejar sin caminar a una persona, puede dejarla ciega. Entonces tiene muchas implicaciones esta enfermedad. Y bajo estas condiciones, este hombre, la Biblia hoy nos narra que este hombre estaba a las afueras de la ciudad. Cuando él ve que el Señor viene, entonces se da este momento. Algunas características también de esta enfermedad que podemos ver, como decíamos hace rato, afecta la piel, afecta las extremidades. Vean cómo se van perdiendo algunos miembros del cuerpo, que se van desprendiendo. La cara de las personas, por los cambios que produce en la piel, produce unas protuberancias, unas bolas, de tal manera que esta enfermedad se le conoce como la cara de león, por la forma en la que deforma a las personas. También vemos que provoca cambios en la piel, provoca que poco a poco esta enfermedad, al principio de la enfermedad, los enfermos de lepra tienen mucho dolor en las articulaciones, hace que no se puedan mover. Después la piel empieza a cambiar de color, se empieza a endurecer. De hecho, la palabra lepra viene del griego que significa escama, y por la textura que la piel se genera en los leprosos, entonces va generando cambios que generalmente van produciendo bolas o protuberancias en el cuerpo. Y antes, regrésale tantito. Así hablando, esta enfermedad decíamos que va generando cambios, va haciendo que la piel, la circulación se detenga, los nervios no trabajen, esa parte que no recibe sangre se muere y luego se desprende, y la persona que tiene lepra tiene un olor muy característico, ¿verdad? Porque huele a muerte, huele a podredumbre. Y como afecta también la mucosa, afecta la laringe, la garganta, así que el leproso tiene una forma muy roncante de hablar, muy característica. Así que imagínese la facha de la persona, el olor de la persona, la forma de hablar de la persona, de tal forma que todo el mundo se da cuenta cuando estamos ante un paciente con lepra. Y la Biblia es un libro no solamente que nos enseña la palabra de Dios, la vida espiritual, sino también es un libro científico, es un libro de medicina, y prácticamente también es un tratado de enfermedades. En el libro de Levítico, si usted me acompaña allá en el capítulo número 13, vamos a ver que el capítulo 13 habla específicamente de lo que el sacerdote tenía que hacer cuando una persona comenzaba a enfermar, de cambios en la piel. Y entonces el enfermo tenía que ir ante la presencia del sacerdote, tener que revisarse por él, y si él decía,
parece que es lepra, lo mandaban 7 días fuera para que estuviera en aislamiento. Vean, algo parecido a lo que hoy día se hace cuando un enfermo se detecta y que está enfermo y lo mandamos que se cuide unos días. El paciente regresaba y volvía a ser revisado por el sacerdote, y si descubría que esta mancha inicial se había extendido en la persona, entonces era confinado a vivir fuera de donde estaba el pueblo. Así que era muy difícil para el enfermo porque tenía que ser alejado de su familia, alejado del pueblo, pero sobre todo alejado del pueblo de Dios. Y vamos a ver que esta enfermedad de la lepra, y el capítulo 14 de Levítico también nos describe lo que se tenía que hacer cuando un enfermo era sanado. Por eso en la lectura que tenemos hoy, cuando después que este hombre es sanado, nuestro Señor Jesucristo le dice: ve y preséntate al sacerdote y sigue lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Así que este hombre, bajo estas circunstancias, empieza a tener una serie de situaciones. Vamos a hacer, porque el versículo, este capítulo 13, y hablando de la lepra, es algo parecido a lo que el pecado hace en nosotros. Así que es algo similar al pecado. Y nosotros lo tenemos que analizar. Hoy día hay muchas iglesias donde ya no se habla del pecado, únicamente se habla de temas del sentimiento, para que la gente se sienta bien, pero ya no hablamos que el pecado es lo que nos aleja de Dios. Y mire, vamos a leer ahí en el Levítico capítulo 13, versículo 3, dice la Biblia de esta manera: y el sacerdote, dice, mirará la llaga, mirará en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Así que dice la Biblia que la lepra entonces afectaba las partes más profundas de la piel. No solamente cambiaba el aspecto de la lesión, algo que era rojo al principio en la piel, luego se hacía blanco. Eso significaba que la enfermedad ya se había metido en las partes más profundas de nuestra piel. Y eso es precisamente lo que el pecado hace en usted y en mí cuando se introduce a nosotros. No solamente se queda en la periferia de nosotros, sino que se mete hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente, y nos dice: no le obedezcas a Dios, no le hagas caso, desobedécele, disfruta de la vida. Y eso es lo que el pecado hace en nosotros, algo parecido a lo que la lepra hace también. Vea, Levítico versículo 7, ahí también en el 13 dice: pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Dice, si se extendiere la lesión, es decir, él llegaba porque tenía una mancha que parecía lepra, lo mandaban 7 días confinado y tenía que regresar. Y si al revisarse se notaba que había cambios, eso significaba que la enfermedad se había extendido. Esta lesión se ha extendido y es exactamente lo que el pecado hace. Y fíjese, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15 dice así: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que se ha extendido. Cuando usted y yo tenemos un pensamiento aquí, decimos: lo hago o no lo hago, lo veo o no lo veo, lo digo o no lo digo. Se elabora aquí, y si luego yo lo digo o lo hago, entonces estoy consumando mi propia, dice la Biblia, mi propia concupiscencia. Nace de mí, se extiende, y entonces una vez que lo consumo, genera pecado. Así que vea cómo se va extendiendo, algo parecido a lo que la lepra hace en el cuerpo. Empieza con una ligera mancha, que luego va haciendo cambios, que luego quita la circulación, que luego lo mata, porque vea, finalmente produce la muerte, como vamos a ver más adelante. Vamos a
a seguir estudiando Levítico. Seguimos ahí en el capítulo 13 y dice el versículo 44 y 45. Dice así: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Vea cómo ya se extendió. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Es decir, esta enfermedad vimos que empezó con una manchita, abarcó toda la piel y ya abarcó hasta la cabeza. Así que era declarado como algo que podía contaminar. Por eso cuando el leproso pasaba, tenía que llevar una campanita y tenía que gritar: inmundo, inmundo. O sea, para que todos se hicieran a un lado, porque nadie se quería contaminar, nadie se quería enfermar. Y es exactamente lo que el pecado hace en usted y en mí, nos contamina. El mundo, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, pero a veces nos seduce, nos atrae y entonces nos contaminamos, no nos mantenemos apartados para Dios. Vea cómo va trabajando. Y algo que es triste, vea lo que hace en nosotros. Levítico 13, 46. Dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es decir, esta enfermedad provocaba, una vez diagnosticado como lepra, para fuera del campamento. Olvídate de tu familia, lejos de tu familia, lejos de tu pueblo y sobre todo lejos de Dios. Y es exactamente lo que el pecado hace en usted y en mí. Una vez que es concebido, una vez que cometimos el pecado, nos sentimos solos. Y si no nuestra soberbia es tan grande que no lo confesamos, entonces nos aislamos y nos enfriamos y nos hacemos como ese carbón que estaba al fuego dando lumbre y que de pronto es sacado, se enfría y ya no sirve para nada. Este tiempo de pandemia ha hecho que muchos, y me incluyo, nos enfriamos y muchos hemos dejado. Hoy, este fin de semana, se hizo la invitación para el culto en la tarde y muy pocos vinieron. Muchos decían: ¿qué? ¿Va a haber servicio? ¿Y por qué? ¿Qué no en línea? Pues, o sea, ya ni a la iglesia queremos venir. ¿Por qué? Porque nos hemos enfriado, nos estamos aislando. El mundo nos ha llevado a esa condición. Y mire, para cerrar esta parte de la similitud entre la lepra y el pecado, Levítico 13:52, dice así: será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. La lepra no solamente afectaba el cuerpo de la persona, también afectaba la ropa, también afectaba la casa, las paredes. Y cuando eso sucedía, Dios dijo: de raíz, hay que cortarlo, hay que quemarlo. Y el pecado, dice allá Romanos, que la paga del pecado es la muerte, la separación para siempre de Dios. Y algún día será echado al lago de fuego, separado para siempre de Dios. Y eso es lo que el pecado hace en usted y en mí. Eso es lo que el enemigo no nos dice, cuál va a ser la consecuencia final de nuestros actos, por habernos enfriado, por habernos dejado atraer por él. Es lo que no se nos dice, pero la palabra de Dios es clara. Y es lo que hoy la palabra nos enseña a través de este personaje, a través de la lepra. A veces decimos: ay, ese leproso, pero realmente, si nos analizamos, la Biblia dice que no hay ni uno que no sea pecador. Todos somos pecadores. Y por ello tenemos que diario limpiarnos, pedirle a Dios que nos limpie de todo pecado. Así que
era necesario entonces que este hombre tuviera un encuentro personal con el Señor. Era necesario que este hombre fuera sanado, no solamente en lo espiritual, no solamente en lo físico, que era su desesperación más grande, sino sobre todo en lo social, pero principalmente en lo espiritual. Era necesario restaurar lo que se había perdido. Y visto de esta manera, mire, el Señor Jesucristo, este hombre me encanta porque tiene una actitud muy especial. Él se sabía pecador, pero él decide ir a buscar la solución. Así que él había escuchado, seguramente había escuchado de lo que Jesús había hecho, y si lo analizamos unos versículos antes, el Señor había recorrido Galilea, había estado sanando a hombres que tenían espíritus inmundos, cojos que habían sido restaurados, ciegos que ahora veían. Había hecho esa obra y él ya había escuchado, así que él sabía que Jesús podía ser la solución a sus problemas. 3. ¿Y sabe por qué este hombre tenía esa seguridad? Porque él es compasivo de nuestras debilidades. Él nos conoce. Mire, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, se hizo un hombre, vivió las tentaciones como usted y como yo. Él no cometió pecado, pero él sabe que el enemigo siempre nos está apoyando, siempre está tratando de alejarnos de Dios. Así que él por eso tiene compasión de nosotros. Por eso este hombre tenía la seguridad que él lo iba a escuchar. Y por eso él ruega que Dios le ayude en sus necesidades. Recordemos que por la enfermedad en sí, este hombre no se podía acercar. Él solo lo que hizo fue gritar, rogar a Dios, a Jesús, que le escuchara. Y por eso en la lectura vemos que él dice rogó. Pero otra actitud que él hizo, y está marcado en la Biblia, quedó asentado, es que este hombre dice de rodillas. No solamente rogó a Dios, sino que sobre todo hincado la rodilla. Y hace un momento, cuando hablábamos de la enfermedad que vimos que afectaba los huesos y los deformaba, generaba mucho dolor. Y este hombre, a pesar de su dolor, a pesar de su molestia, va y dobla rodillas, le ruega a Dios y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Quiere que Dios le escuche. Él conoce nuestra debilidad, conoce nuestra necesidad, pero Él quiere ver esa actitud en nosotros de ruego, de doblar las rodillas. A veces nosotros queremos que Dios nos escuche, pero le exigimos, cuando tenemos que ir en una actitud de ruego, en una actitud de humildad, para que Él pueda escucharnos. Y este hombre entonces sabía que Dios le podía escuchar y podía solucionar sus problemas. Así que, para ir cerrando esta parte de la lepra y del pecado, podemos concluir algunas cosas. Número 1, que ambas, la lepra y el pecado, solo pueden ser curadas por Dios. Ambas contaminan todo nuestro cuerpo. Ambas producen un aspecto asqueroso de nosotros. No solamente maloliente, sino asqueroso. El pecado en nosotros nos hace o nos presenta ante Dios así. Y ambos producen muerte. Pero lo más urgente, lo más difícil para el ser humano es que la muerte es eterna, espiritualmente separados para siempre de Dios. Por eso es necesario ir a Dios, a Jesús, que es la solución de nuestros problemas. La Biblia dice que en los postreros tiempos, dice el amor de muchos, allá en Mateo 24:12 dice que llegará el tiempo que el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, dice el versículo, el amor de muchos se enfriará. Y hoy día la pandemia nos ha enfriado.
Y muchos hoy día ya no quieren venir a la iglesia. Ya se han conformado mejor vernos en televisión, verlos en su teléfono, si nos da tiempo y si tenemos ganas. Ya nos hemos enfriado. La Biblia también nos dice que como iglesia viviremos en el mundo, pero no tenemos por qué ser parte del mundo. Tenemos que luchar contra el enemigo. Así que este hombre de la lectura de hoy nos enseña que tenemos que ir a Jesús, porque Él es la solución. La Biblia dice que inmediatamente, el versículo 42, así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Y de la misma forma usted y yo, si venimos a Jesús, usted y yo podemos ser limpios de nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, finalmente, sin 4 cosas en esta hora para concluir el mensaje de esta tarde. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no tarde más tiempo, porque el tiempo se acaba. El Señor está próximo a venir. Las señales las estamos viendo. El domingo el pastor hablaba acerca de la señal. Decía que cuando vea la higuera reverdecer es porque ya viene el verano. Y hoy estamos viendo señales. Israel ya fue constituida otra vez como un país. El pecado está abundando. Muchas señales se van cumpliendo. Hoy día las cosas malas las llamamos buenas. El aborto se está aceptando. El matrimonio entre el mismo sexo se está aceptando. Y eso nos enseña que el tiempo está cerca. Así que es necesario ir a Jesús. Dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, dice que Jesús está a la puerta, y si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy día el mundo está muy ruidoso y ya no se puede escuchar la voz de Dios. Así que es necesario recibir al Señor Jesucristo en el corazón, para que Él pueda limpiarnos del pecado y nos haga una nueva persona. Quizás usted me diga, no, pues yo ya recibí al Señor Jesucristo. Ok, entonces, el número 2, entonces, tenemos que apartarnos del pecado. Mire, 1 de Corintios 16:22 dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice la Biblia. Es decir, el que no esté con Dios, no esté apartado para Dios, entonces va a ser maldito. Así que nosotros tenemos que juntarnos con el Señor y apartarnos del pecado. Tenemos que agradar a Dios y no agradar al mundo. Tenemos que... hace unos días escuché en un mensaje un pastor lanzar un reto y decía, el reto era un día sin pecar. Un día sin pecar. Imagínense, ¿cómo le haría usted un día sin pecar? Con mi esposa decíamos, y decía, no, pues yo ese día me estaría solamente acostada, para que no pueda, yo no diría nada, no hablaría, no pensaría, pero decíamos, pero entonces solo vamos a estar echados y estar así también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Así que, qué difícil, ¿verdad? El reto, un día sin pecar. Pero eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar, apartarnos del pecado. Y número 3, también debemos dedicarnos a predicar el Evangelio. Esa tiene que ser 24:14, Mateo 24:14, dice así: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El trabajo de usted y mío es predicar el Evangelio. Y usted me diga, ay hermano, pero es que yo no sé en los versículos, se me cuesta hablar. Nuestro testimonio tiene que hablar. A veces no necesitamos hablar, sino simple y sencillamente llevar un buen testimonio ante los ojos de los demás. Que ellos vean que nosotros somos hijos de Dios. O podemos quizás repartir solo el folleto sin decir palabra y decir, te regalo este folletito. O ir a visitar a alguien y orar por esas personas. Que quizás Dios esté, como dice aquí, seamos el instrumento de Dios para alguien que nos necesite. El mundo hoy nos necesita y tenemos que salir
Imagínese que el Señor venga y nos encuentre haciendo la obra y no nos encuentre echadotes ahí, conformándonos. Es importante regresar a Dios, mantenernos en Él. Y número 4, hermanos, debemos permanecer firme ante el embate del pecado. Recordemos que Satanás anda como león rugiente, tratando de derribarnos y de tirarnos. Así que no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Así que tenemos que combatirlo. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Así que nuestras armas entonces tienen que ser también espirituales. Mire, 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Dice, nuestras armas son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. ¿Y cuáles son esas armas? La palabra de Dios, la lectura de su palabra, la memorización de los versículos, la oración, los momentos de devocional en familia. Hoy día en que hemos estado confinados, estas armas espirituales son las que nos deben de sostener ante el embate del enemigo. Entonces es importante que nos ejercitemos en ellas y que no nos descuidemos, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de ejercitar nuestra mente aprendiendo versículos, no dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, venir a la iglesia, venir a los servicios. Ya tenemos servicios presenciales y gracias a Dios el semáforo epidemiológico por la pandemia está en verde, así que tenemos que venir a la iglesia. Ya está permitido que los adultos mayores nos puedan acompañar. Y este domingo tuvimos el autocinema, ya los niños estaban felices porque pudieron regresar a la iglesia. Entonces es necesario que nosotros nos mantengamos firmes. Y número 2, debemos vivir como si el Señor regresara hoy. Imagínese que el Señor regresara hoy. ¿Cómo lo hubiera encontrado usted? ¿Firme o acostadote, echadote ahí el hermano, verdad? O la hermana. Es importante que nos mantengamos. Efesios 5:27 dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted y yo todos los días tenemos que esforzarnos, como si fuera el último día de nuestra vida, y como si el Señor regresara hoy, y que me encuentre hablando de su palabra, que me encuentre visitando, llevando al necesitado la palabra, hablando con mi comportamiento, con mis amigos, con mis vecinos, hablándoles que Cristo vive en mí y que hay una solución para todos los problemas. Así que este hombre, si usted se da cuenta en la lectura de hoy, una vez que es sanado, el Señor le dice, ve y preséntate al sacerdote y lleva tu ofrenda, de acuerdo a lo que la ley manda. Pero dice la Biblia que este hombre, en lugar de eso, inmediatamente lo que hizo fue salir y hablar a todas las personas de lo que Jesús había hecho con el versículo 45 ahí del capítulo 1 de Marcos. Pero ido él, dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Usted y yo tenemos que divulgar lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Él transformó nuestra vida y ahora nos hizo nuevas criaturas para servir en su obra. Tenemos que salir a hablar a los demás de Cristo. Es necesario. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy todas las personas necesitan que les hablemos de Dios. Y usted y yo hemos sido escogidos para ello. Gracias por la vida de este hombre, que aunque no sabemos su nombre, sí vimos cómo Dios lo transformó y cómo Dios lo llevó para ir de lugar en lugar predicando su palabra.
Y es lo que Dios espera de usted y de mí. No que la lepra o que el pecado nos aleje de Dios, sino que nos acerquemos cada día más. Así que esa es la invitación que Dios nos hace hoy a usted y a mí, que nos mantengamos firmes en su obra. Así que vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, una vez más gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, por enseñarnos a través de este hombre, Señor, enfermo de lepra, enfermo de pecado también, que era necesario limpiar. Y la respuesta que tú le diste: quiero ser limpio. El corazón tuyo siempre quiere que nosotros estemos prestos para servirte, Señor. Tú solo quieres que nosotros nos acerquemos a ti, te entreguemos nuestro corazón y te sirvamos hasta el último día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Bendice la vida de la Iglesia Bautista Maraná. Bendice a nuestros pastores, bendice a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Permítenos, Señor, poder ya estar juntos celebrando los servicios. Guárdanos, bendícenos en este nuevo año, en los planes que ahora tenemos. Permite que muchos se integren a los ministerios y podamos seguir trabajando. Te necesitamos, Señor. Guárdanos y gracias nuevamente por tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la siguiente servicio.